En este último video vamos a trabajar el test chi cuadrado de independencia. Este tipo de test, a diferencia de los otros que vimos, se aplica sobre variables cualitativas o sobre variables cuantitativas que han sido cualificadas. Ahí tienen que pensar entonces la tabla de doble entrada, justamente que es la representación para variables cualitativas en las cuales aparecen las frecuencias conjuntas entre las variables. Y la idea del test, bueno, el nombre lo dice, responder a la pregunta si hay independencia entre estas variables que estamos contrastando. O bien si hay un grado de dependencia. Eso tiene que ver justamente con el retener o con el rechazar el test. A modo de ejemplo, vamos a trabajar entonces con dos variables de la data estudiante, en específico con la variable guardian, tutor, y con la variable activities, que hace referencia a si el estudiante tiene actividades extracurriculares. Es una variable binaria, si no, la variable guardian ya la conocemos, que es el guardián o el tutor del estudiante, y tiene tres niveles, que puede ser el padre, la madre y otro. Para visualizar primero el trabajo con el test, hay que hacer una tabla de doble entrada, que es la tabla que se ingresa dentro del test. Esta parte ya la conocemos de la parte de análisis bivariado. Si ejecutamos esta línea, van a ver que la tabla se ejecuta, pero se guarda en la variable T1. Acá generamos una variable T1, este es un nombre ficticio, ustedes pueden elegir cualquier nombre. Acá tenemos el símbolo de asignación y luego la función table con dos variables que son las variables del estudio porque la estamos contrastando. ¿Cómo se ve la tabla? La ejecutamos acá en la línea siguiente y tenemos entonces el cruce de las variables y tenemos la distribución conjunta para los niveles de la variable tutor con respecto a los niveles de la variable actividad. Y finalmente, lo que se hace es tomar esta tabla y colocarla dentro de la función chisk.test, que es justamente la función chi cuadrado. Se ingresa la tabla en esta zona, que dice T1, y esto es una recomendación. No es necesario colocarlo, esto podría ir vacío acá, solamente haber cerrado acá en T1, pero les recomiendo colocar esta función, el simulate p-value, igual true, para que el computador, en vez de hacer aproximaciones, haga una serie de simulaciones y luego calcule un valor P mucho más preciso. Bien, si no lo colocan, les va a salir un warning de que el computador ha hecho, al igual que los tests de la parte anterior, ha hecho cierto truncamiento de los números, algunas reducciones para el cálculo. Por eso se evita justamente el warning solamente. Si ejecutamos esta línea, ahí se ve la salida del test. Indica que está trabajando con el test chi cuadrado de Pearson. Y hizo, como colocamos el simulate.p.value igual true, en verdad, entonces hace 2000 réplicas. Y acá nos entrega los resultados. Acá muestra la data, que estamos trabajando con la tabla T1, muestra el estadístico chi cuadrado, y bueno, acá ya elimina el tema de los grados de libertad por el tema de las simulaciones, pero lo que nos interesa a nosotros, recuerden, la forma más rápida de leer el test es viendo el valor P, que está en esta zona. Y el criterio es exactamente el mismo que hemos trabajado para los otros test. Simplemente tomar el valor P y ver si es mayor a 0,05, que es nuestra significancia, o es menor. O es menor igual en el caso de la comparación. En este caso, entonces, tenemos que el valor P es superior a 0,05. Bueno, es bastante superior. 0,7 es mayor a 0,05, por tanto se retiene la hipótesis nula del test. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Justamente de que hay independencia entre las variables. En este caso tendríamos entonces que el hecho de que el estudiante tenga un cierto tutor, padre, madre, otro, no hay ningún tipo de dependencia con respecto a si realiza o no actividades extracurriculares. Bien, pero pueden existir variables, por ejemplo, que sí podrían tener el tipo de dependencia. Lo interesante de este test es cuando se rechaza, porque si lo rechazamos, estaríamos diciendo entonces que se detecta alguna estructura de dependencia. Entonces quiere decir que una de las variables sí influye, si provoca esa dependencia con la decisión, por ejemplo, o con lo que se responda en la otra variable. En este caso, como lo retenemos,
vamos a decir que las variables son independientes. Se retiene la independencia. Como desafío para esta parte, la idea es que ustedes hagan la réplica, pero ver si hay independencia entre la variable sexo del estudiante y el tiempo que dedica al estudio semanalmente. Recuerden que esta variable, tiempo de estudio semanal, es una variable que está cualificada. El tiempo está segmentado en ciertos intervalos, pero se le asigna un número. Ese número solo representa el orden de los distintos tiempos. Entonces aquí estaríamos trabajando con la variable sexo del estudiante, que es una variable nominal, y con la variable tiempo que dedica al estudio, que es una variable que era cuantitativa, pero se cualificó en niveles. Acá la podemos colocar para observarla. Si escribimos tiempo de estudio y la ejecutamos, se ve que es una variable que tiene cierta cantidad de niveles y esos niveles, bueno, se ven que son 4, pero ese número que está representado acá representa un intervalo de tiempo. Por lo tanto, esta es una variable que es ordinal, es una cualidad ordinal porque tiene orden. Mientras esté el número más alto, quiere decir que dedica más tiempo, y el número más bajo es menor tiempo. Se queda ese desafío para ustedes.